Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar ahora con nuestro comentario de la Carta a los Romanos, de este gran monumento a la doctrina de la gracia, a la doctrina de la salvación, como es la carta del apóstol Pablo, escrita, como sabemos, a la iglesia de Roma y escrita también en un momento en que el apóstol está también pensando, como ya sabemos, en sus viajes de evangelización de un lado al otro. Pero este momento que él tiene, seguramente en la propia iglesia de Corinto, donde estuvo bastante tiempo, desde allí hace todas estas enseñanzas y reflexiones sobre el camino de salvación, sobre la palabra de Dios respecto a cuál es el verdadero significado de lo que de la palabra gracia, Y ahí es donde estamos ahora en este capítulo 4 con el ejemplo de Abraham. Es un ejemplo que toma el apóstol y que es curioso porque cuando recordamos la vida de Abraham, hemos leído en el libro del Génesis antes, en su viaje a Egipto, ¿verdad? Y vemos que realmente la conducta y el carácter de Abraham, pues naturalmente que gracias a la misericordia de Dios, pues él es un hombre justificado por la fe. Pero podemos detectar que en su conducta hay algunos momentos dudosos. Por ejemplo, el famoso momento en que él, atemorizado porque vayan los egipcios a intentar apoderarse de su esposa, de su mujer, Sara, pues resulta que él induce a Sara a que diga que no es su esposa, sino su hermana. Y bueno, todos sabemos, nosotros podemos ver ahí un momento de poca consistencia y de un cierto egoísmo que para librarse él pone en peligro y en riesgo a su propia esposa o, como dice aún incluso el faraón, al propio faraón, porque había tomado la esposa de otro. Lo digo esto porque Abraham indudablemente es el padre de los creyentes. Pero nadie hay perfecto en las Escrituras, en la historia bíblica. Ningún personaje es perfecto. En todos podemos encontrar pues momentos de debilidad, momentos en que flaquea su convicción, sus principios. Pues acordémonos del propio apóstol Pedro, como niega a Jesús por lo mismo, por una cuestión de miedo personal, de que le ocurra algo a él mismo. O recordemos casos como, diríamos, el de Sansón, por ejemplo, entre los jueces, o el de Salomón, entre los reyes. Todos estos tienen sus momentos de debilidad y ciertamente que no hay hombre perfecto. Pero es curioso también, he pensado en ello un poco, que en los tiempos de Abraham, sin irnos muy lejos del momento en que él vivió, hay otro personaje que es Job. Y cuando consideramos a Job, recordamos enseguida las palabras de Dios respecto a Job. Palabras de Dios dirigidas a Satán cuando habla de Job como un siervo suyo perfecto, justo, recto. Y bueno, ahí tenemos indudablemente una cierta valoración que podríamos poner como tal vez de superior a la de Abraham. Y uno podría preguntar por qué no eligió el Señor a Job, siendo como Job era un hombre recto, honesto, justo y todo lo que se dice de él. Y en lugar de eso elige a Abraham. Bueno, pues porque de lo que se trata aquí
con la elección de Abraham y la revelación del camino de gracia y salvación a Abraham, es que Dios quiere claramente distinguir lo que es el carácter de las personas, lo que es diríamos, el grado de rectitud que puedan tener, con lo que es la verdadera rectitud que Dios nos transmite, que Dios nos imputa y que es el centro mismo de lo que es la gracia. De manera que eso es un pequeño detalle que a mí me llamó la atención, porque al leer en el libro del Génesis a recordar algo de la conducta de Abraham, uno puede pensar, pues bueno, Abraham realmente no era merecedor. Claro que no era merecedor, si es que eso es lo que Dios quería. Dios quería que se tratara de que alguien representara lo que significa la justificación por medio de la fe y por gracia de Dios. De manera que tenía que ser una persona que no fuera perfecta, que no la hay, que no existe, además, pero no uno mejor que otro tampoco, sino simplemente un hombre normal y corriente, un hombre que por otra parte era un pagano, que cuando Dios se dirige a él, Abraham estaba en las tinieblas, estaba en la oscuridad de su ignorancia respecto a la verdadera divinidad. Abraham era en aquel tiempo lo que dice el salmista: los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos, etc. Y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos, como nos dice el Salmo 135. Bien, Abraham era uno de estos. Antes de la revelación y de que Dios se dirige a él con esas promesas que le hace, él era uno más de estos, de los que tenía sus dioses, de los que pensaba que los cielos y la tierra habían sido una cosa tal vez del azar, no veía la mano de Dios en ellos. En definitiva, era un pagano más. Y Dios elige a este pagano de entre los paganos, no el mejor. Ciertamente debía de ser un hombre, diríamos, no depravado en un gran sumo, pero era un hombre corriente. Y ciertamente Job podríamos ponerlo como en un peldaño un poquito más arriba. Y es porque el énfasis que se hace en todo este pasaje es el énfasis de lo que es la gracia de Dios, que desviste y anula completamente todo mérito humano. No hay mérito, no hay ninguna clase de fórmula por la que un ser humano se pueda jactar ante Dios por sus obras, por su carácter o por su fidelidad. Todo eso viene con el don de Dios, de la gracia, de la fe, de la misericordia, etc. Por eso, fijaos que en el capítulo 4 habíamos ya empezado la semana pasada a considerar lo que el apóstol Pablo quiere puntualizar aquí: que nadie puede justificarse delante de Dios, o sea, aparecer como recto, justo delante de Dios por sus propias obras. Esto es de lo que trata aquí el apóstol claramente. E incluso, pues para eso, para que se vea más claro, él se va a los orígenes del judaísmo, que es Abraham. Habíamos explicado cómo la comparación que hace entre los gentiles y los judíos en los primeros capítulos de esta carta es una comparación muy importante y necesaria, porque a unos
el apóstol Pablo les da una especie de repaso de toda su depravación, de sus corrupciones, de sus pecados, es decir, a los gentiles y a los judíos les va a dar un recordatorio de su hipocresía, porque ellos, conociendo la ley de Moisés y queriendo o pretendiendo ser maestros de los demás, resulta que ellos han fallado completamente en su intento de justificarse por sus obras. El judaísmo en aquel momento, en los momentos del apóstol Pablo, en los momentos de la vida de Jesús, era un sistema religioso de justificación por obras. ¿Os acordáis cómo en un diálogo de Jesús con un joven: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús dice: pues ya recuerdas los mandamientos. Y le cita unos cuantos mandamientos y él enseguida dice: pues yo ya lo hago eso. Como diciendo, esta es la base de mi confianza, que yo ya hago eso, ya cumplo la ley, ya puedo presentarme ante el juicio de Dios. Con esa idea se destruye totalmente el verdadero sentido, no solo ya de la fe cristiana, sino también del judaísmo, porque el judaísmo no era eso. El judaísmo es esto que vemos aquí en la carta a los romanos, cuando vemos que Abraham fue declarado justo no por obras, sino por la fe. Porque si fuera por obras tendría de qué gloriarse, es decir, pretender que con su propia acción merecía el perdón de Dios y por lo tanto no había tal perdón, sino que era conseguir algo meritoriamente. Y así habíamos hablado el pasado domingo de cómo las obras resulta que se convierten no en un salario, como dice aquí, es decir, no incrementas tu patrimonio con las obras. El patrimonio espiritual no se incrementa, no crece con la práctica de muchas obras. Y la religión muchas veces se convierte en una sucesión de obras. Por ejemplo, el activismo. En las iglesias a veces hay una actitud muy profunda yo diría, pues de confianza en las actividades que unos y otros hacen. Entre los pastores, que duda cabe también, cómo se enorgullecen de sus logros, de lo mucho que han hecho en la obra de Dios. Hay gente que habla de la obra como si fuera su obra, como si lo hubieran realmente hecho ellos mismos. Pero dice aquí que si Abraham hubiera sido declarado justo por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esas obras se habrían convertido en deuda, más deuda todavía. Lejos de incrementar el patrimonio y el mérito, es la deuda que va creciendo a medida que nos sentimos más confiados en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestros conocimientos, en nuestras actividades, en lo mucho que aportamos a la causa del Evangelio, etcétera, etcétera. Hay un cierto orgullo que es muy peligroso porque significa que la deuda se va haciendo más grande. Y esto es lo que el apóstol está diciendo aquí, que al que obra no se le cuenta el salario o el pago como gracia, sino como deuda.
Y por el contrario, el que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Este es el punto en el cual todos nosotros vemos que Abraham es un buen ejemplo aquí, porque no era un hombre perfecto que por sus obras pudiera pretender algo. Él quedó avergonzado delante del faraón, de su esposa misma, quedó avergonzado por su cobardía, por su egoísmo, y como él podríamos hablar de David, de Salomón y de tantos y tantos otros que caen en el pecado y con eso se demuestra que verdaderamente son pecadores. Esa resistencia que a veces tenemos los seres humanos y los cristianos en particular, esa resistencia a reconocer nuestras culpas y pecados, pues quedaría barrida del todo si Dios en persona nos señalara nuestras debilidades y nuestras culpas. Así que este es el principio de esta cuestión tan fundamental. En uno de los salmos de David, una vez que David también había pasado por la vergüenza y el terror de ver que había sido el culpable de la muerte de un hombre que se había apoderado de su mujer con sus malas artes, etc., él habla diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado. Y esta frase es perfecta. No es el varón que no tiene pecado. No dice bienaventurado el varón que no tiene pecado. Varón o mujer, por supuesto. No habla de no tener pecado. Eso es imposible. Sino a quien el Señor no imputa el pecado. O sea que no te atribuye el pecado y la culpa del pecado y la pena del pecado. No lo atribuye Dios, no te lo imputa, porque Dios ha hecho algo diferente. Y es atribuir tu pecado y la culpa y el castigo a otro. Y en este vemos a la persona gloriosa del Señor Jesucristo, el cual llevó nuestros pecados, como dice, cargó con nuestros pecados. Esa imputación no nos viene a nosotros porque por la fe hemos creído en la promesa de Dios. Por cierto que mencionábamos esto el otro día también en relación a la presencia de la palabra ley en todo este pasaje. Porque Abraham es antes de la ley de Moisés, mucho antes que la ley de Moisés. Abraham no conoció la ley de Moisés. La Biblia dice que sin ley no hay pecado. Naturalmente, si no hay ley, no hay pecado. Esta realidad de que si no hay ley, no hay pecado, sin embargo, no la vemos que se cumpla en el caso de Abraham, en el sentido de que Abraham tiene que ser justificado por Dios y Dios no le imputa pecado, pero él no tenía la ley de Moisés. Porque en realidad de lo que se trata es que la misma Biblia nos dice que cualquier ley de las leyes morales, religiosas que tuvieron los paganos en la antigüedad, esas leyes también son aplicadas por Dios. Al principio
al principio de la carta a los romanos, cuando se habla de la depravación general de la humanidad, igualmente habla de una ley. Habla de una ley, y esa ley no es la ley de Moisés. No es la ley de Moisés. Es la ley que tenían ellos. La ley que tenía cada uno. También Dios se la aplica. Porque en ello hay un gesto de rebeldía y de desobediencia. Y por eso algunas veces aquí aparece la palabra ley sin el famoso artículo, donde no dice la ley, sino dice ley. Simplemente. ¿Por qué? Pues porque esa ley que tenía Abraham antes no era la ley de Moisés, sino su propia ley. Una ley religiosa, una ley de mandamientos, una ley de prohibiciones. Dios también les va a aplicar y va a juzgar con esa ley. No hay posibilidad de escapar de esto. Y por otro lado, como se nos está diciendo aquí, lo que Dios de todos modos va a considerar no son las obras de obediencia a la ley, sino la fe. Y la fe es obediencia, y la fe es respeto a la autoridad de Dios. Y por eso fijaos cómo le dice en los versículos 9 y 10, dice, es pues esta bienaventuranza, o sea, del perdón del pecado. ¿Es esta bienaventuranza solo para la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para la incircuncisión, o sea, para los paganos? La bienaventuranza de que sus pecados son cubiertos. Pues dice, porque decimos a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cómo le fue contada? Versículo 10. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, por lo tanto no era judío. No era un privilegio aquello de que la fe le fuera contada como rectitud, como si fuera inocente, vaya. No le fue contado eso cuando estaba él como judío. No era judío, no estaba ni siquiera circuncidado. Empezaría la circuncisión en su caso. Y dice el versículo 10, o sea que no era por la circuncisión, sino por la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia, o sea, como una señal de la rectitud de la fe, o sea, la rectitud que proviene de la fe, de cuando estaba en la incircuncisión, para que Él sea el Padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Fijaos, cómo aquí se trata simplemente no de si estás circuncidado o no de si conoces la ley de Moisés o no, sino de que en el momento en que Dios se te manifiesta, como fue el caso de Abraham, se revela y manifiesta ante Dios, ante Abraham, y Dios le dice lo que tiene que hacer, en un principio aparece como una orden simplemente de emigración, de dejar a su familia, pero luego a continuación, cuando leemos en el libro del Génesis el resto de la conversación de Dios con Abraham, vemos que surgen otras cosas,
que surgen otras cosas. Dios continúa hablando con Abraham y le va a decir unas cuantas cosas más que él tendrá que creer y tendrá que obedecer. Ahí está el sentido de que no fue solamente el decirle sal de tu casa y de tu parentela y márchate a la tierra, etcétera, etcétera. No es eso. Sigue toda una ristra de promesas, de bendiciones, de conocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro y del papel que va a desempeñar el propio Abraham en toda esta historia. Y fijaos que esto es algo indudablemente importante, porque cuando Abraham escucha las primeras palabras, tomó a su esposa, atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, y luego en Génesis 12:7 Abraham recibe nueva revelación, ¿verdad? No solamente márchate de tu casa y deja tu familia, etcétera, no, sino cuando ha cumplido esa parte, en el 12:7 apareció Yahvé a Abraham, o sea, otra vez, y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Una promesa añadida, la promesa de que aquella tierra sería para su descendencia. Naturalmente estamos hablando de la tierra de Canaán ya. Estamos hablando de las tierras que iba a ocupar siglos más tarde, mucho más tarde, cuando, pues ya sabemos, la conquista que se realiza finalmente bajo la dirección de Josué, pero también de todo lo que ocurre con la, la entrada de las tribus judías en Egipto primero, la salida de Egipto y el establecimiento en la tierra prometida, dirigidos por Moisés. Bien, todo esto se lo dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Pero hay más todavía, porque de allí él se desplazó a otro lugar y entonces viene también las promesas de cómo él iba a ser poseedor no solamente de esa tierra, sino que el Señor le promete: haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Y Abraham alzó su tierra y su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y más aún, él va a ser padre de todas las naciones, porque en ti serán benditas todas las naciones. Abraham tiene el privilegio de ser la cabeza de un pueblo que no es solamente el pueblo judío. El apóstol Pablo nos lo va a hacer ver con toda claridad en la carta a los Romanos y en otros lugares, de que Dios ha fundido judíos y gentiles en un solo pueblo, y todos tienen como cabeza al mismo Abraham mismo, solamente a él. O sea que en este pacto y en todo este encuentro hay dos cosas importantísimas. Dios hace ver a Abraham, en primer lugar, que tiene que marcharse, luego le hace ver que le va a dar unas tierras y luego le va a decir que lo va a extender como las estrellas en el cielo o la arena en el mar. Así será de grande esa nación,
y que esa nación no abarca solamente los descendientes biológicos del propio Abraham, sino que abarcará toda la tierra, gentes de toda la tierra. Y ese es el significado de este capítulo, particularmente de esta parte de la carta a los romanos. Porque en la iglesia de Roma habían judíos y gentiles, y en todas las iglesias habían judíos y gentiles. Y el apóstol quiere explicarles por qué estamos unidos en una misma fe y confianza. Los que proceden de una rama y los que proceden de otra. No quiero decir que todos los que son judíos son automáticamente ya herederos de las promesas que se le hacen a Abraham. Eso, a partir de la venida del Mesías, requiere una nueva condición. Jesús lo dice: el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que la fe, o diríamos la base de la fe, se va engrandeciendo. Hay más cosas en las que creer a medida que pasa el tiempo. Porque la revelación de Dios en la persona de Jesucristo es el punto final de toda revelación. Por eso, no todos los judíos de hoy son participantes de la salvación, sino que, además del hecho de ser judío, que es un privilegio, porque directamente están entroncados con Abraham, tienen también un nuevo factor en el cual creer, y este es el Señor Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree está en condenación, sea judío o sea gentil. Pues la salvación viene a través de la fe, y es la fe en la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Me diréis, y digo yo también, claro, Abraham no conoció directamente la persona de Jesucristo, evidentemente. Pero ahí tenemos que en la carta a los hebreos también se habla de esta cuestión, de este progreso de la fe. Y en el capítulo 11 y del versículo 8 dice que por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Y por tanto, de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Y conforme a la fe, etc. Habla ahora ya los demás. Pero ahí vemos la constancia de la fe de Abraham en diversos momentos de su vida. Y naturalmente, el mismo Señor Jesucristo da testimonio de cómo el propio Abraham también conoció, también percibió por la fe a dónde llevaban todas esas promesas de Dios. Las promesas de Dios llevaban a Abraham a creer también en el Mesías, en un Redentor, ya anunciado al principio en el libro del Génesis, después de la caída de Adán y de Eva.
de ese Salvador, del hijo de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Bien, hermanos, entonces veis aquí cómo esta carta nos está diciendo que solo hay un camino. Solo hay un camino. Únicamente un camino. Y tenemos que entender el interés y el esfuerzo del apóstol Pablo para hacernos ver que las obras son inútiles para conseguir la reconciliación con Dios, que nuestra sabiduría o pretendido conocimiento de las cosas, incluso de las cosas bíblicas, no es suficiente, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es la fe y la obediencia. Y en definitiva que solo hay un camino, uno solo. Esto es lo que estamos aquí en esta mañana considerando. La fe es anterior a la ley, por lo tanto, a cualquier ley. Cualquier ley. Bien, por eso, él creyó contra esperanza que llegaría a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu descendencia. Pues tenía indudablemente él una duda, que ya siendo tan mayor, no habiendo tenido directamente con su mujer un hijo, ¿cómo se podía hablar de una descendencia? ¿Cómo podía ser padre de muchas gentes? Pero él creyó en quien da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son, las cosas que no existen o que no vemos nosotros, Dios las denomina y las llama como si ya existieran. Y por eso dice, no se debilitó en la fe al mirar todos los obstáculos y todos los problemas, sino que mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios y plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Queridos hermanos, ahí tenemos la gran lección que Abraham nos da. En el sentido, yo diría, la gran lección que Dios nos da a través de Abraham, para decirlo propiamente. Pues no eligió al hombre superperfecto, sino al hombre que también tuvo sus debilidades, sus dudas, sus momentos difíciles, pero que el Señor eligió para que por la fe, sin mérito, sin obras, sin ninguna clase de activismo, sin nada, por fe pura, por confiar en Dios y en su palabra, recibe el título de Padre de todos nosotros y recibe el título también de aquel que por la gracia divina solamente recibe nada menos que la salvación eterna. Nunca abandonemos ese camino sencillo de la fe. Como Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la cuestión. Tomándose en serio las palabras, claro. El que cree y en mí, en Jesucristo, en su verdadera naturaleza y la vida eterna como un regalo, como una maravillosa dádiva que Dios nos da por su amor y su gracia. Que el Señor os bendiga.